época de invierno y seguramente has visto esto. O probablemente lo has vivido tú. ¿Qué es lo que se requiere hacer en estas instancias? Lo queremos detallar a continuación. Lo que vemos en imágenes, queremos saber qué hacer, qué no hacer, pero también cómo afecta a nuestro vehículo. Héctor Del Pino, director del área de mecánica, acá desde INACAP nos acompaña. Profe, un gusto. Obviamente que haya accedido también a explicarnos estas cosas que son súper técnicas y queremos facilitar la vida también a los televidentes. No, muchas gracias por estar acá. Yo creo que siempre algo de esto queda y es bueno señalarlo. Hablábamos, ¿cierto?, del agua, es decir, cuando nos enfrentamos a una poza que puede generarlo algún tipo de problema. Si la profundidad no es tan grande, es decir, estamos hablando del Alto de la Solera, por ejemplo, lo ideal es que el vehículo pase muy despacio. Pero si ya nos encontramos en un bajo nivel, tenemos que ver cuál es el nivel del agua en el sentido de que tener alguna referencia. Porque nosotros tenemos por acá todo lo que es la entrada de aire para lo que es la refrigeración del motor, pero también para aspirar el aire que necesita el motor para funcionar. En este caso, ¿no es cierto?, la aspiración de aire nosotros la tenemos en este sector de acá, es decir, está más o menos en esta línea. Pero este es para este modelo, para va variando, este modelo. Porque puede ser un poquito más acá. Un poquito más allá, pero más o menos la altura es similar para cada uno de ellos. Reconocer eso de nuestro vehículo y tener conocimiento para no cometer errores. Exacto, entonces si el agua me llega aquí, yo sé que voy a estar chupando agua hacia el motor y me puede trancar el motor. Es decir, hablábamos de que un motor normalmente trabaja a 90 grados Celsius, un cambio de temperatura brusca, agua no se comprime, algo pasa a ser un sólido dentro y por lo tanto el motor ahí se tranca en el sentido de que el pistón se detiene en algún momento y no lo va a poder hacer andar de ninguna manera. Eso es uno de los casos que ocurren más frecuentes. Dentro de lo que va afectando y de lo que yo debiese hacer posterior a eso. Cometí el error, me metí en esta bajada, chuta, entró agua, paró el auto. Y la típica, dándole de nuevo ahí para que parta. Exacto. No, la verdad que no va a partir, ahí lo ideal es dejar. Es decir, si ya se me detuvo el vehículo en una cantidad de agua muy grande, es preferible tratar de que te saquen de ahí a alguien, ¿no es cierto?, que te pueda remolcar y qué sé yo, dejar de cantar un poco el agua por sí sola y hacerse ver por algún tipo de especialista, o el servicio técnico o un mecánico multimarca donde lo vaya a llevar normalmente el usuario, para que revise cuál podría haber sido el daño que ocurrió en el motor. Pero es solucionable. Solucionable, sí, es solucionable. Ahora, también podría ser que no sea tan alto el nivel, ¿cierto? Y la persona se atreve a cruzar y ahí lo importante es mantener una aceleración constante, porque ahora el tubo de escape vámonos acá atrás a la parte trasera del vehículo, ¿cierto? Acá en la parte de atrás, que esto es mucho más bajo de lo que veíamos. Sí, aquí está el tubo de escape. Entonces, el agua podría llegar hasta aquí sin ningún problema. No afecta la entrada allá de agua, pero sí el conductor tiene que mantener una aceleración, cosa que siempre el motor esté funcionando y esa presión del gas de escape le gane a la agua que quisiera entrar por ahí. La aceleración constante. Una aceleración constante y siempre, por así decirlo, nunca disminuir, por así decirlo. Es decir, si se encuentra a lo mejor en un taco que está podría ahí entrar en algún tipo de problema. Y profe, ¿qué hay en torno a eso? Ya entra el agua acá atrás, venía otro vehículo, tuvimos que parar y me entró agua. ¿El vehículo cómo reacciona inmediatamente? Mientras el motor siga funcionando, ningún problema. Ya. Es decir, ahí hay que tratar a lo mejor de utilizar los dos pedales. Frenar, ¿no es cierto?, colocar en neutro, frenar con el pie izquierdo, seguir acelerando con el pie derecho, etcétera, etcétera. Y si se llegase a parar el motor, es decir, lo más probable que ahí entonces ahora el agua va a entrar por el tubo de escape y va a depender, si un vehículo a gasolina, a lo mejor esa agua le llega al convertidor catalítico y ahí puede el convertidor catalítico dejar de funcionar como corresponde, digamos.
¿Podría ser o no podría ser? También va a depender un poco de las condiciones del vehículo. A lo mejor incluso a alguno le beneficia, se lava un poco el convertidor catalítico, ¿cierto? Y los vehículos diésel le puede llegar a lo que es el DPF, que es también un filtro de carbón activo para purificar todo lo que son los gases de la combustión. Entonces, pero menos perjudicial lo que pasa por detrás, ¿no es cierto?, que lo que pudiese ingresar como agua ahí directamente al motor. Dentro de lo que significa también todos estos riesgos, bueno, un vehículo es una inversión, nuestro medio de transporte, tampoco tomarlo a la ligera como que ya voy a dejar ahí que se seque, lo que significa también lo comentamos fuera de cámara, por ejemplo, cambiar una batería, lo que significa además en la contaminación, no solamente el costo económico, correcto, lo que nos duele el bolsillo literalmente, pero hay un proceso también que debiésemos evitar y no llegar a esas instancias. Sí, yo creo que ahí principalmente la precaución, como tú dices, es decir, si yo veo una parte en donde tengo algún tipo de duda si voy a pasar o no pasar, prefiero no pasar. Si hay alguna situación en donde me ocurrió algo, hacerse ver inmediatamente por algún experto, es decir, o su servicio técnico, su mecánico, o un taller multimarca, para proteger la inversión, es decir, no es menor lo que ahí tiene. Han cosas que han sucedido ya que extralimitan lo que uno puede hacer, por ejemplo, no sé, una inundación en un edificio, en un subterráneo, nada que hacer. O en el terremoto, ¿cierto?, cuando hubo una salida de mar y esos vehículos quedaron expuestos, nada que hacer. Pero cuando en estas condiciones climáticas uno tiene algún tipo de incidencia, hay que prevenir. Mejor dar la vuelta y tomarse otro camino. Algo que pasa recurrente en esta época, porque acá estamos hablando particularmente de lo que pasa con el agua, las lluvias, inundaciones, pero nos levantamos temprano para ir a trabajar y todo lo que está aquí adelante, nuestro vidrio, congelado. Y de repente uno dice, ¿y si le pongo agüita caliente para que eso se derrita y así poder salir luego al trabajo? Es un riesgo muy grande el agua caliente, porque estamos nuevamente generando un cambio brusco de temperatura. Es decir, el parabrisas está con una capa de hielo, ¿no es cierto? Ahí ya estamos hablando de menos al grado Celsius, 0, -1, -2 grados Celsius, y le echamos una agüita a 90, 100 grados Celsius, cambio brusco de temperatura, lo más probable es que vamos a trizar el parabrisas. Entonces ahí lo más práctico, agua fría nada más, echarle agua fría, empezar que se diluya un poquitito el hielo y ojalá con una espátula que no me raye el vidrio, es decir, hay que tener cuidado, empezar a retirar, a soltar un poco el hielo que ahí está acumulado, es decir, hay que darse más tiempo, no tratar de hacerlo tan rápido, ¿no es cierto?, con agua caliente, porque corro más riesgo de quebrar mi parabrisas, que va a salir mucho más caro. Sí, de repente uno quiere acelerar los procesos y las medidas de prevención que tenemos que tomar para cuidar nuestro vehículo. Acá hablamos de también lo que pasa con las ruedas. Pensando que estamos en época de invierno, vacaciones, las personas deciden arrancarse ahí a la cordillera. Y lo que tiene que tener de agarre, porque conocemos comúnmente las cadenas, hay spray en cadena, cadena en spray bien digo, y hay nueva tecnología también. ¿Qué es lo fundamental y cuál es el propósito de esto con la rueda? Porque claro, uno dice, oye, tengo que cambiar las ruedas cuando ya uno las ve gastadas, claro. Es distinto ir en ciudad a subir a la montaña. Mira, el neumático es súper bueno que toquemos el tema, porque ya en día lluvioso tú tienes que tener un buen neumático. Es decir, quien tenga un neumático ya muy desgastado, una frenada no va a ser lo mismo cuando el pavimento está seco. Entonces hay que también tomar las precauciones cuando llueve con neumático bueno y sobre todo si un neumático ya está desgastado. ¿Tiene una marca el neumático para ver? Tiene marca. De hecho, normalmente, a este no le estoy viendo, la verdad, pero aquí tiene unas calugas entre medio. Ahí se ve levemente una pequeña caluguita ahí que se distingue cada cierto tiempo y por huella tiene que existir esa caluguita. En todo caso, la profundidad de la huella debe tener a lo menos 1,6 milímetros. Es decir, las monedas de 100, por ejemplo, tú te das cuenta que tiene una banda. Sí. Entonces tú colocas una moneda de 100, si sobrepasa esa banda, estamos bien. Si está dentro de esa banda o bajo la banda, tú la logras ver, la verdad que hay que cambiar ese neumático. A veces uno dice, ¿tiene huella? ¿Estamos bien? No, tiene que tener una determinada profundidad para que el neumático pueda responder a tus maniobras, al frenado, etcétera, etcétera. Cuando se va la nieve, claro, también tenemos neumáticos para hielo, ¿no es cierto? Que esos neumáticos normalmente, por ejemplo, la gente que vive en Punta Arenas, ellos tienen que cambiar los neumáticos en este periodo de invierno. Tienen una especie, igual que los
chuteadores de los jugadores, toperoles. Los toperoles. Claro, cosa de cuando hayan, y toperoles a veces de algún material, ¿no es cierto?, duro, como... ¿Como tipo metales? Metales, sí, muy bien. Y con eso entonces, en la medida que van avanzando, tienen el agarre, van rompiendo el hielo y van teniendo el agarre suficiente. Si no, y si queremos asegurarnos, por ejemplo, este fin de semana había hielo en los centros, ¿no es cierto?, de esquí, sí. Por lo tanto había que colocar cadenas. Es decir, necesariamente ahí lo que hoy en día están apareciendo, como tú dices, estos sprays que favorecen un poco, pero hay que estarle constantemente, es decir, después de cada cierto tiempo hay que estarle volviendo a colocar, o hay algunas cadenas que son más bien hechas por el lado de los plásticos duros, y hoy en día también están apareciendo no cadenas que recubren el neumático completo, sino que seccionadas, normalmente en 4 partes, es decir, acá al frente y después a los 90 grados en el neumático, cosa que le dé en algún instante ese agarre que necesita el neumático. Es decir, el neumático, si se enfrenta a hielo y no tiene tracción, va a empezar a girar libre. Entonces lo que se requiere es que eso se traduzca en el agarre, es decir, que ese elemento que se le coloque pueda tomar contacto con el hielo y generar la tracción. No se necesita ni las cadenas ni estos elementos especiales en los 4 neumáticos, solamente en donde uno tiene la tracción. Es decir, si es tracción delantera, solamente en las ruedas delanteras. Si es tracción trasera, solamente en las ruedas traseras. No es necesario en todas las ruedas. A tener en consideración ahí las recomendaciones. Unas últimas palabras a quienes nos están viendo, Héctor, para mantener la seguridad en esta época de invierno, que sabemos también estamos más propensos a tipos de accidentes, que nuestros vehículos se vean perjudicados, y acá también todo lo que se va avanzando en la tecnología y todo lo que ustedes van entregando en INECAP también a estas futuras generaciones. Correcto. Mira, lo principal que yo le puedo sugerir a nuestro usuario es la precaución, es decir, no conduzca como que es un día de sol versus un día de lluvia. Tiene que tomar las precauciones, tiene que disminuir la velocidad, tiene que manejar a una mayor distancia del vehículo que lo antecede. Siempre tener una visual completa, es decir, sus vidrios bien despejados, si se le empaña, colocarle alguna solución para que no se le empañe, que tenga una visión completa, tanto hacia atrás como hacia adelante. Es decir, mientras tomemos esas precauciones, la verdad que minimizamos el riesgo de tener un accidente. Muchísimas gracias por recibirnos acá para entregar recomendaciones a quienes nos están viendo y probablemente se escapen acá el fin de semana, tomen sus vacaciones de invierno, así que todos los detalles acá por las pantallas de TV.